Atilio Bocador Hernández, más conocido como Diego Verdaguer, fue un cantante argentino nacionalizado mexicano. Verdaguer nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951. Es hijo de Miguel Ángel Bocadoro Verdaguer y Elodia María Hernández Pérez. A los 14 años conoció al cantante Larry Moreno, quien lo invitó a formar parte del dueto Reno y Rino, y grabaron 6 canciones para la CBS. A los 17 años, Diego graba su primer sencillo como solista, Lejos del Amor, lanzado al mercado bajo la discográfica RCA Víctor. Fue producido y compuesto por Larry Moreno, con arreglos musicales de Jorge López Ruiz, quien había dirigido los éxitos más grandes del cantante argentino Sandro de América. Al año siguiente participó en el tercer Festival Buenos Aires de la Canción en el Estadio Luna Park, interpretando el tema Yo, solamente yo, junto al cantante español Diango. Canal de televisión argentino, el 13, lo contrata como artista exclusivo y participa en uno de los programas musicales más populares de la televisión juvenil, El Sótano Beat. En marzo de 1970 fue seleccionado para representar a Argentina en el segundo Festival de la Canción Latina, en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, donde participó junto a otros grandes de la canción internacional, como Claudio Villa, de Italia, Sergio Denis, de Argentina, y José José, de México. Después de haber terminado su relación con la RCA Víctor y el 13, Larry Moreno lo vuelve a buscar para llevarlo al Festival de Canciones de la Ciudad de La Plata, en el cual canta y gana el primer lugar. Después de esto, es contratado por la compañía discográfica MH, quien tenía catálogos de artistas internacionales como Eagles, América y Rod Stewart. Con el sencillo Yo te amo, Diego encabezó por primera vez las listas de las radios argentinas. Su director musical y productor, Roberto Montiel, le presenta al autor Rubén López, con quien compuso más de 7 sencillos que lograron situarse en los primeros lugares de popularidad y vender más de 2 millones de discos en Argentina. Verdaguer vendió más de 20 millones de discos en América Latina, por los cuales fue acreedor a más de 20 discos de oro y nominado en 3 ocasiones al Grammy Latino. Fue compositor de más de 50 clásicos populares de la música en español y produjo más de 20 discos, 9 de ellos de Amanda Miguel, su esposa. En 1975, su show se comienza a vender en toda Argentina y Diego obtiene el galardón al mejor show juvenil en los carnavales del Estadio de San Lorenzo, donde además actuaron Sandro de América, Camilo Sesto, Roberto Carlos, Cacho Castaña y Juan Manuel Serrat. Bajo la representación artística de Hugo López, Diego logra su primer gran éxito internacional, Volveré, el cual tuvo un gran impacto en México y vendió más de 5 millones de copias. Un año sin tu amor, la carta dice, haciéndolo acreedor a diversos discos de oro. Siguieron otros grandes éxitos, Yo, Pescador de Amor y El Paradiscos. Diego obtiene un nuevo contrato discográfico con la compañía mexicana Melody y así se consolida como artista. En 1979 graba en Nueva York el álbum El Secreto Callado, con la colaboración de la letrista argentina Graciela Carballo y la dirección orquestal de Jorge Calandreri. De ese disco sobresalen los éxitos Secreto Callado, Es así mi amor, Es así mi amor, bellísima es eso. Yo no lloro por llorar y Yo quisiera que tú. yo no lloro por llorar. Las ventas en América Latina superaron las 500.000 álbumes y más de 1 millón de sencillos vendidos. En el año 1981 lanzó el álbum Estoy Vivo, grabado en Los Ángeles, California, producido por el mismo músico mexicano José Quintana, quien también produjo a Maná, Juan Gabriel, Marisela, Amanda Miguel y María Conchita Alonso. También tuvo la participación de los músicos más destacados de la época, como Abraham Laboriel, Carlos Ríos y Craig Metson.
De aquí se desprenden los éxitos Corazón de papel, Que sufras más, Creo solamente en ti y el gran éxito internacional La ladrona. Que llega al primer lugar en México, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, España e Italia. En 1982 llega el álbum Coco Loco, una innovadora fusión de ritmos latinos con otros géneros musicales. Y aunque la promoción del disco fue amenazada debido a que la compañía discográfica Melody fue comprada por Televisa, vendió más de 500.000 de copias. Mientras esperaba el nacimiento de su hija Ana Victoria, grabó a dueto con Amanda Miguel el éxito Simplemente Amor. Tema que le dio nombre a otro disco, con canciones como Nena y Usted qué haría. Su quinto disco, de título Estoy celoso, fue dirigido por el argentino Bebu Silvetti e incluyó coautorías con los compositores argentinos Roberto Livi y Alejandro Besani, y con el maestro Armando Manzanero. Con este último escribió Chiquilla, una canción dedicada a su hija Ana Victoria, de 2 años de edad. La canción Pájaro que comió voló fue número 1 en el Billboard Hit Parade en Estados Unidos y Puerto Rico. Pájaro que comió voló. El álbum vendió más de 300.000 unidades. El 27 de enero del año 2022, Diego Verdaguer falleció a los 70 años de edad en Los Ángeles, California, Estados Unidos, a causa de complicaciones por COVID-19 que venía padeciendo desde diciembre del 2021.